Pues muy buenas tardes, seguimos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, después de haber abordado en esta primera parte temas interesantes que van a continuarse en esta segunda parte, la importancia de la Navidad y esos recuerdos de los soldados en esos momentos lejos de su patria y con la fraternidad militar en lugares de máximo peligro. Son desde luego un programa verdaderamente emocionante y hay que agradecer mucho a nuestros generales que nos pongan estos recuerdos que de luego también serán compartidos por muchos de nuestros oyentes, los cuales lógicamente cada uno tiene sus vivencias, pero nos acordamos de épocas de juventud y épocas pues muy emocionantes. Adelante, mi general Cifuentes, por favor. Sí, pues bueno, después de escuchar a nuestro general con esa anécdota, efectivamente, pues los restauradores vinieron a zona de operaciones a darnos de cenar el día de Nochebuena, dejando a sus familias para compartir esa fecha señalada con sus soldados. Y es de agradecer. Yo creo que debería repetirse más esto. No sé si en el Estado Mayor de la Defensa lo tienen previsto, pero desde luego fue muy agradecido este aspecto. Pero bueno, el general ha mencionado también otra serie de personas que alrededor de las misiones son muy importantes. Ha mencionado a los periodistas, ¿no? Ha mencionado a Arturo Pérez Reverte. Y es cierto que en ocasiones la Navidad, pues ha habido personal de la prensa, reporteros de guerra que se llaman, que han estado desplegados con las tropas o que acompañan a las unidades en operaciones, o que simplemente pues quieren comprobar de primera mano qué es lo que ocurre allí, ¿no? Ahora Ángel Expósito, uno de nuestros corresponsales de la marca España, es quizás la figura más representativa, ¿no? Y que le da igual la fecha que sea para estar en días señalados con los soldados. Bueno, pues un recuerdo para el personal de la prensa que compartía esas fechas con los soldados. Un recuerdo para los intérpretes, que también se ha mencionado, ¿eh? Ese personal, muchos de los españoles, que también están en misión compartiendo esa fecha señalada. Y otro grupo que no debemos olvidar es el de los cooperantes, ¿eh? Los cooperantes que están haciendo esa labor en beneficio de las personas más necesitadas, intentando luchar contra la pobreza y contra la inseguridad, apoyándose en las unidades militares cuando llega la Navidad para compartir fecha. Aquí quiero recordar a una cooperante que nos falta, que fue asesinada en Afganistán, Lorena Enebral Pérez, en el año 17, en 2017, en Masar Sharif, que fue asesinada y yo la recuerdo como un ejemplo, ¿no? De ese equipo de cooperación, muchos de ellos procedentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que estaban con los soldados y compartían con ellos estas vicisitudes. Pero bueno, los de misión está bien, pero es que no quería dejar de hablar de los de territorio nacional, Guillermo. No sé si puedo compartir para recordarles un poco. Sí, voy a darle. A ver si lo veis. No sé si se ve. Ahora a lo mejor. Sí Bueno, que se ve, mi habíamos, general. habíamos visto esta última diapositiva, pero bueno, es que a lo largo de nuestra piel de toro hay cientos y cientos y cientos de instalaciones militares que hoy, pues esta fecha de Nochebuena va a tener su personal de seguridad y que ahí se la va a pasar. Es cierto que cerca de sus familias, pero cumpliendo una fundamental labor de darnos seguridad a todos, dar seguridad a los bienes que el Estado ha puesto en manos de las Fuerzas Armadas, para que bueno, no sufran daño y estén en perfectas condiciones para ser utilizados en caso de necesidad. Así que hay mucho personal en las bases, en arsenales, acuartelamientos en territorio nacional. Podemos decir que más de 2.000 soldados van a pasar la Nochebuena en una garita. eh, y bueno, militares, guardias civiles. Creo que es un momento también en que el compañerismo fluye por sí solo. Aquí quiero romper una lanza por los solteros, porque el militar soltero muchas veces se ofrece para que el casado con familia pueda ir con su familia y se ofrece para hacer estos servicios de seguridad. La figura del militar soltero quiero destacarla en estos momentos, pero sobre todo nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que van a estar vigilantes en Nochebuena, Nochevieja, como hacen siempre, los bomberos, los médicos, los servicios de seguridad en general, pues no quiero olvidarme de ellos y desearles a todos una muy feliz Navidad y darles unas enormes gracias por velar por todos nosotros. Bueno, pues eso es lo que quería comentar. Bueno, hoy, por cierto, pues por si faltaba algo, en la Brigada Parista le han entregado 800 kilos de alimentos
a la Asociación de Veteranos Paracaidistas que se llama ProAvepa, que se encarga de repartirlos a las familias de los veteranos necesitados. O sea que las unidades militares tienen tiempo de todo, ¿eh? Tienen tiempo también para esta acción altruista y benéfica que agradezco mucho. Nada más. Pues desde luego, adelante, mi teniente general. No, repitiendo o acogiéndome a la exposición del general Cifuentes, pues yo quisiera hacer un llamamiento que puede ser en estos tiempos que corren, como mencionar la soga en casa del ahorcado, ¿eh? Esos valores, ese espíritu de servicio que está mucho más extendido en el conjunto social de España de lo que está ahora, ya no solamente en el aspecto religioso, que también para los creyentes tiene su importancia, pero la importancia del espíritu de servicio en pos de asegurar a los demás, de darles tranquilidad, de saber que están cubiertos, pero que eso lleva un trabajo y un sacrificio por parte del que lo hace. Y ese espíritu debía estar generalizado, y ser un sentimiento que todo el mundo tuviera. No, no es una cosa, estos 4 soldados que hay aquí, pues que van su sueldo, ¿no? Ese espíritu materialista. Y claro, vuelvo a repetir, no quiero mencionar en estas fechas la soga, pero el servicio militar, qué bien le hacía a la juventud. Y yo lo digo porque tengo ya nietos, hijos ya han superado su edad militar, pero nietos que están acercándose a ella, y lo veo y lo están viviendo en su familia, han visto a su abuelo, a su hermano, pero del que no está por esa tendencia o con esa sensación o ese sentimiento de que hay que apoyar, de que somos una familia patria, no solamente los 4 que vivimos en la misma vivienda, pues eso es muy, muy positivo para una nación. Y desgraciadamente los tiempos no van por ahí. Yo, tristemente, pues lo siento, y me gustaría por lo menos decirlo, que sé que va a tener poco eco, si no un eco contrario, pero por lo menos yo me quedo con la tranquilidad de decirlo. Nada más. Pues muchísimas gracias, mis generales, por tan magnífico momento emotivo. A mí me gustaría reforzar vuestras palabras y enviar un recuerdo, sobre todo muy afectuoso, a los 650 españoles que están en UNIFIL, que están en un contexto bélico muy difícil, y en particular Sí, al sí, sí. general español Haroldo Lázaro Sáenz, que es el que comanda una fuerza de 14.000 cascos azules y que está teniendo no solamente una labor militar, sino diplomática verdaderamente admirable en un contexto de casi, vamos ya 2 meses largos de conflicto, como esa zona de interposición se mantiene firme cuando llueven los misiles de un lado y de otro. Y realmente son héroes y había que darle mucha más visibilidad a ese contingente y a todos, y no hacer solamente de la felicitación navideña el político o el ministro de turno, que parece cuando nos acordamos de ellos. No, no, tenían que estar presentes en los medios de comunicación de una forma muy activa, muy visible, porque realmente están haciendo una labor por la paz que no nos damos cuenta en la mayoría de la sociedad, como ha sido en este caso y en otros tantos, ¿no? Por lo tanto, nuestro recuerdo emocionado y compartido de estas felicitaciones navideñas. Bueno, queridos oyentes, la verdad es que ha salido un programa muy navideño, pero nos quedan apenas 10 minutos y no podemos omitir un evento, no vamos a llamar efeméride, pero sí un suceso que sucedió exactamente hace 50 años. Lo digo porque, bueno, ha habido documentales, algunos muy interesantes. Les recomiendo el de Movistar, la televisión Movistar, al respecto del 50 aniversario del asesinato del almirante Carlos Blanco, el presidente del gobierno que fue asesinado el 20 de diciembre del año 1973, hace exactamente 50 años. Es un crimen que sin duda
marca pues la historia reciente española, marcó la transición, marcó yo creo también un poco el papel también un poco de las Fuerzas Armadas, ¿no? De lo que era pues una transición que hubiera sido completamente distinta. No se trata de hacer un ejercicio de pirueta histórica en el pasado, pero sí, digamos, poner sobre la mesa que marcó la historia de España, tanto de su desarrollo civil, político, social, etcétera, etcétera. Entonces, mi teniente general, ¿quiere hacer algún comentario al respecto, por favor? Bueno, queda poco tiempo para hablar de una cosa tan importante. He dicho antes en la primera parte que esta fecha es para mí imborrable porque aquello fue muy importante y además coincidió con el día de mi ascenso a capitán. ¿Eh? Estábamos la bandera destacada en Canarias, en reserva del Sáhara. Yo ascendí aquel día 20 la bandera tenía un ejercicio con lanzamiento al sur de Gran Canaria y después un ejercicio de 48 horas con el teniente coronel al frente de la bandera, teniente coronel Mendizábal, que Dios lo tenga en su gloria, y se llevó, vamos, iba toda la bandera, un ejercicio de cierta envergadura, y entonces estimó que aquí el jovencísimo capitán y ya antiquísimo teniente, pues me quedara a cargo del acuartelamiento durante aquel ejercicio, y así celebraba con mi familia el ascenso. Mira por dónde llegaron las noticias de Madrid y el general gobernador de Las Palmas lo primero que hizo fue llamar a la bandera y ponernos en alerta. Cuando yo le dije que estaba solo con la guardia y los que estaban en el botiquín, me dijo que formara una unidad con ellos por si había que hacer alguna actuación ante el momento de alarma. Ese fue mi inauguración de empleo de capitán. Bueno, pues no cabe duda que aquello eso sí que es una anécdota, pero el hecho del asesinato del almirante fue una auténtica tragedia y desde luego un momento de inestabilidad hasta que aquello se aclaró un poco. Poco se ha aclarado, en realidad. Aquí hemos tenido a lo largo del tiempo en España varios magnicidios consumados y otros terminados en intento, siempre procedentes del mismo lado. Y eso no nos lo olvidemos. Aquí no hay una violencia de esa categoría en una gran parte de la sociedad española. Pero de la otra parte, aunque es minoría, pero son así de violentos, y en el caso del almirante, pues también la mano ejecutora, por lo menos oficialmente, fue la ETA, unos esbirros de la ETA, pero yo ahora mismo, por no alargarme excesivamente, recomiendo a los oyentes que entren en el blog del general Dávila, en el cual, en el artículo de hoy, que trata del tema, pues deja abierta la puerta a distintas opciones de cómo, por qué y responsabilidades del asesinato del almirante Carrero. Entonces, está basado en una serie de documentos. No están todos los documentos sobre el tema desclasificados, ni mucho menos. Prácticamente no los hay, casi ninguno. Pero se han escapado informes, alguien ha hablado alguna cosa de los que podían estar más o menos enterados y no cabe duda que había una responsabilidad muy grande del gobierno en una situación de que el generalísimo estaba ya en últimos momentos de enfermedades y lógicamente por la edad perdía facultades o estaba condicionado
y el hombre de confianza y el hombre fuerte del futuro era el general Carrero, el almirante Carrero. Entonces el hecho pues tuvo una trascendencia o tenía una trascendencia muy grande desde el punto de vista político y de seguridad y de futuro para nuestra nación. El general Dávila ahí dice o desvela algunas de las cosas que desde luego la mayor parte desconoce. ¿Por qué? Pues porque poco se investigó y poco desde luego se manifestó y se hizo claro de qué había pasado, cómo había pasado y quién había ideado aquella forma tan poco discreta, porque claro, como fue el montar un zulo, el meter la cantidad de explosivo que elevó el coche por encima de un edificio, un coche blindado y demás, a una distancia de que no llegaba a 500 metros de la embajada de Estados Unidos. En fin, que hay muchas dudas y eso ha condicionado mucho luego la situación. En ese mismo artículo comenta que había un segundo objetivo. El segundo objetivo era Su Majestad, posteriormente Su Majestad, el rey Juan Carlos. Pues ahí había una especie de confabulación extraña, no sabemos si solamente interna o también interna y externa, en fin, que nunca puedes estar tranquilo y desde luego hay que tener un buen servicio de inteligencia y estar bien asesorado el que toma decisiones para evitar que nos pueda suceder este estilo. Así que recomiendo mucho ese artículo porque es largo y no es cuestión de en radio desmenuzarlo, pero desde luego te deja las cosas bastante claras. Y si tenéis alguna opinión más, ahí os lo dejo. Pues ahí queda, recomendamos Sí, exclusivamente el artículo del general Dávila en su blog del general Dávila para profundizar en lo que ha hecho el teniente general. Adelante, mi general Cifuentes, por favor. sí, desde luego no sabía que lo había publicado, pero sí, lo leeré porque la verdad es que me pilló muy joven este terrible asesinato y estaba todavía estudiando el bachillerato. Yo creo que estaba, sí, fue, parece que sería el COU, a punto de ya empezar a preparar para ingreso a la academia militar. Y no tengo, bueno, tengo unos recuerdos, pues, pero no en profundidad. Así que leeré sobre el tema. Lo que sí recuerdo que este asesinato junto con, recordaréis aquel intento de asesinato del rey Juan Carlos, que estuvo bajo el punto de mira de un francotirador en Mallorca. eh, da- a mí me hacía pensar que efectivamente estábamos viendo una guerra, pero de verdad, o sea que nos estábamos enfrentando, España se estaba enfrentando a un enemigo potente, bien surtido económicamente, con apoyos en aquella época en Francia, que se movía con libertad y que podía llegar a realizar pues magnicidios de este tipo. Entonces, sabía que quería ser militar y que me tocaría enfrentarme a ellas de alguna forma, ¿no? Y luego efectivamente pues me tocó un año en el norte donde viví en primera mano la forma canalla de actuar de estos terroristas. Pero bueno, no puedo aportar mucho más porque no tengo más información. Bueno, salió la película, que no sé si se ajustará mucho a la realidad, la película sobre el asesinato de Almirante Carrero. No sé si se ajustará mucho a la realidad y también intentaré ver si es bastante fidedigna o no. Nada más. Pues muchísimas gracias, mi general. Yo para concluir, efectivamente recomiendo también a nuestros oyentes, al mundo cívico-militar, esa serie de 3 capítulos que ha hecho Movistar con la productora 100 Balas, donde se preguntan a todos, se preguntan a testigos, a terroristas que participaron, se pregunta pues también a historiadores, se pregunta a policías, incluso sale el lobo
que estaba de alguna forma infiltrada en ese momento, y se dan pistas verdaderamente apasionantes. Realmente ya retrospectivamente ya poco se puede hacer, ¿no? Pero se ve una España que está ya en una fase de práctica transición, porque el generalísimo estaba ya en la fase final de su vida, pero bueno, España era objeto pues de mucha, una situación pues lógicamente de gran incertidumbre, ¿no? Es muy interesante también poner sobre la mesa, algunos lo señalan, realmente hay que indicar que los culpables fueron amnistiados con la ley de amnistía del año 77, ¿eh? Y parece ser que hay muchos cabos sueltos porque el procedimiento se cerró, luego se pasó a la jurisdicción militar donde quedó congelado. Tanto el fiscal Herrero Tejedor, en un discurso que hizo, ya señaló que había, digamos, otras organizaciones que tenían interés en monitorizar la transición española. Se habla de una reunión incluso en Hotel Mindanao. Incluso en este documental, el propio jefe de la ETA entonces, Argala, que fue también luego muerto en un atentado terrorista, se habla de que incluso era un agente de la CIA, se hace vislumbrar. Luego también que el explosivo que se utilizó, que fue verdaderamente, casi era explosivo de guerra, que ETA nunca lo llegó a utilizar ni antes ni después. Es decir, hay una serie de factores, y esta visita de Henry Kissinger, el papel que hubiera tenido el general o el almirante Carro Blanco en una transición más monitorizada, vamos a decir, y controlada por el antiguo establishment, el antiguo régimen, a diferencia de lo que sucedió posteriormente, que hubo un cambio político total con la ley de la reforma política y luego las primeras elecciones de los partidos políticos. Esto nos hace, pues desde luego, esperar que algún día se aclare este magnicidio, como también el de Dato, el de Canalejas, el de... se me escapan otras dos más, el de General Prim. Es decir, en España ha sufrido, y hay que recordarlo, 5 grandes magnicidios de presidentes del gobierno. 5 magnicidios, esto lo señala muy bien Ricardo da Cierva, y que salvo el primero, que está más o menos clarificado, que fue el duque de Montpensier, el cuñado de Isabel II, que quería postularse como rey de España, los otros 4 están todavía pendientes de aclarar, y yo creo que es importante que se vayan desvelando, desclasificando documentos, porque ya han pasado 50 años y tenemos derecho los españoles a conocer quién asesinó al Carrero Blanco y marcó decisivamente, influyó en la política más reciente de nuestra nación, porque ese hecho, y lo que siempre nos sorprende es cómo iba un presidente del gobierno tan desprotegido. Solamente hay que ver cómo va actualmente el presidente Pedro Sánchez, que va de alguna forma con una cohorte de pretorianos que da miedito, y actualmente el presidente del gobierno pues iba pues a más a misa, o sea, unas costumbres absolutamente de lo más normales y lo más, vamos a decir, recurrentes, ¿no? Pues nada más, queridos oyentes, tengamos presente esta efeméride y esa realidad que todavía se nos presenta como muy, muy difusa, pero bueno, nosotros, lógicamente, el mundo cívico-militar, pues siempre va a reclamar aclaraciones sobre hechos que afectan a un militar que además se distinguió de una forma, yo creo, muy interesante en la Guerra Civil Española, y luego también creo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, como ha escrito, me parece, Aquiles Marín. Creo recordar, una historia que de luego marcó la historia de España, y un primer ministro o un presidente del gobierno, como lo digo, como lo fue Dato, y como lo fue también el general Prim, y cuyo muerte pues marcó la historia de España, como también lo marcó, recordemos, la muerte, el asesinato del general Prim, con la llegada a España de Amadeo Saboya y luego la Primera República. Es decir, son momentos de convulsión donde lamentablemente se producen hechos que muy pocas veces se acaban esclareciendo, y yo creo que haría falta un esfuerzo clarificado a este respecto. Como ven, queridos oyentes, acabamos ya el programa. Ha salido un programa magnífico. Sobre todo hemos resaltado ese espíritu de la Navidad vinculado a las Fuerzas Armadas, y también hemos hecho, recuerdo a esa luctuoso suceso del que ahora conmemoramos el 50 aniversario. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por estar con nosotros, y les emplazamos a que sigan en siguientes semanas. Muchísimas gracias.